Buenos días, hermanos, espero que estén bien, estén disfrutando de este día. Y saben, quería comentarles que estos días he estado pensando justamente en un pasaje que estudiamos como iglesia hace varios miércoles atrás, hace varias semanas, que está en el capítulo 6 de Jueces. La historia del capítulo 6 de Jueces trata, 6 y 7, trata de Gedeón, este libertador, este juez Gedeón, pero el comienzo en realidad del capítulo 6 se muestra así brevemente la situación de Israel en ese momento. Dice allí el primer versículo del capítulo 6 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Por qué he estado pensando en este pasaje? Porque el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor y consecuencia, como recién leí, cayó en manos de Madián. La opresión de este pueblo fue tan fuerte que los israelitas, según como dice esos primeros dos versículos, dice que tuvieron que huir a las regiones montañosas a esconderse. ¿Y a qué va con todo esto? Es que a tal punto llegó esa opresión que los madianitas robaban todo fruto, todo ganado que tenía el pueblo de Dios al punto de que, como dice el versículo 4, no dejaban sustento alguno, no dejaban qué comer en Israel. Entonces el pueblo de Israel estaba en una especie de, quiero decir cuarentena, pero más bien es como realmente un exilio, ni siquiera estaban en sus casas, estaban en estas regiones montañosas, dice allí, escondiendo, teniendo que esconder lo que tenían. Y aún así sufrían la opresión de este pueblo que venía y les robaba. De todas maneras, dice allí en el versículo 6, Israel, de esta manera fue empobrecido todo Israel. Ahora, tras todo esto, en el versículo 7, se nos dice que el pueblo de Dios, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a causa de Madián, el Señor envió un profeta, y ahora vamos a hablar de eso, pero el pueblo de Dios clama por su Dios, por ayuda, porque estuvieron bajo esta presión constante y falta de alimentos, según el versículo 1 de este capítulo, por 7 años. Ahora imagínense eso, vamos a traerlo un poco a la realidad que estamos viendo ahora. Imagínense eso, que estamos viviendo esta situación por 7 años y alguien viniera constantemente a sacarnos la comida. ¡Qué desesperación! Pero ellos clamaron a Dios y Dios levantó un libertador. Allí vamos a ver más adelante, en los versículos 11 en adelante. Pero el versículo 8 dice que Dios mandó un profeta, y este profeta les dijo justamente esto. Así dice el Señor, Dios de Israel: fui yo el que os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé de delante de vosotros. Os di su tierra, y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Entonces allí vemos la falla del pueblo de Israel. Israel falló al seguir a Dios, al seguir lo que Dios le pidió. Pero saben, es interesante que Israel, se acordó de Dios cuando hubo problemas. Pero Dios les dijo justamente a través de ese profeta: yo hice todas estas maravillas, y Dios sin duda hizo maravillas por ti en el pasado. Y sin duda hace maravillas por ti hoy día. El problema no es Dios, el problema es que tú y yo olvidamos o nos acordamos de Dios justamente cuando hay problemas, cuando llega un momento de desesperación o de necesidad, o justamente en estos tiempos cuando uno necesita salud, o oramos justamente por salud, queremos que la situación general esté saludable. Pero el tema, el asunto es que debes orar, debes estar agradecido y orando al Señor día a día para justamente honrar su nombre al ver las maravillas que Él hace e hizo antes y después de la situación difícil que estamos enfrentando. Ahora en los versículos 11 en adelante, como dije, tenemos la presentación del juez, la presentación de Gedeón. Obviamente no vamos a leer todo, pero
Allí en el versículo 12 dice que el ángel del Señor se le presentó a Gedeón cuando él estaba justamente eh, escondiendo un poco de comida que tenía. Y le dijo, este ángel se le presentó al Señor, a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y el versículo 13, miren la respuesta de Gedeón. Entonces Gedeón respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no os hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es una actitud constante que vemos en Gedeón, en esta sección, y en el pueblo de Israel. Una constante queja o tal vez incertidumbre, o tal vez también un poco de, Señor, si es verdad lo que me estás diciendo. Una desconfianza. Y hoy en día tal vez se escucha mucho esto. Si es que hay un Dios de amor, si es que existe Dios, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay justamente enfermedades en el mundo? Pero esa actitud es la misma que se presenta ahora, como dije. Y se lo ve como una actitud de víctima. Pero la realidad es que Dios no creó enfermedades. La realidad es que el hombre, por su pecado, tú y yo, por nuestro pecado, es que somos causa de dolor. Somos causa de estas situaciones. Las enfermedades en el mundo vienen a través de la muerte, del pecado que causó justamente muerte, que causó enfermedades. El pecado del hombre es la causa de esto. Y la historia de Gedeón, vemos, es conocida por muchas personas por las señales que pidió. O sea, muchas veces se le enseña esta sección incluso a niños, o es lo más común que se ve de esta historia, las señales que pidió Gedeón. Y en los versículos 17 y 18 tenemos la primera señal que pide, que Gedeón le pide a Dios que se quede en ese lugar hasta que él traiga la ofrenda. Ahora, desde los versículos 36 al 40 tenemos las peticiones, las otras peticiones a Dios por parte de Gedeón. En esos 36 al 40 tenemos esa conocida historia de lo que le pide en cuanto al vellón. Y es interesante que lo que se ve una y otra vez es esa falta de confianza, si se quiere. Esa incertidumbre por parte de Gedeón. Pero el cuestionamiento de Gedeón no implicó meramente unas pruebas. Una prueba hubiera sido suficiente para entender que era Dios quien le estaba hablando. Pero Gedeón clamó 3 cosas y Dios le dio esas 3 cosas. Primero, que ofreciera sacrificio, que se quedara ahí, y después tenemos 2 pruebas con el vellón. Pero Gedeón no solo obtuvo esas 3 pruebas, sino que obtuvo una más, obtuvo una cuarta. Cuando él estaba yendo para un lugar, encontró a 2 soldados allí que estaban hablando, 2 personas que estaban hablando, y uno le cuenta el sueño que tuvo al otro y la interpretación del sueño. Esta interpretación de este sueño implicaba que Gedeón iba a dominar por sobre los madianitas, que el pueblo de Dios y por fin iba a ser libre de la opresión de este pueblo. La realidad es que el cuestionamiento o las dudas que tenía Gedeón lo vemos en otros pasajes de la Biblia. Hay lugares en los cuales esta duda aparece y se cuestiona. Por ejemplo, ¿por qué el injusto aparentemente le va mejor que al justo? O ¿por qué esa pregunta constante, ¿por qué me pasa esto a mí? El problema de la duda o el problema de la incertidumbre es común. Pero la duda no se genera por faltas de pruebas de la existencia de Dios. Gedeón pidió señal tras señal, queriendo que Dios le mostrara que era Él justamente quien lo estaba mandando, quien le estaba encomendando esta tarea particular. Pero la duda, como dije, no se genera por la falta de existencia de pruebas de Dios. Porque la realidad es que Dios es un Dios de certezas. Dios es un Dios de seguridad. Dios es un Dios de verdad. Es el Dios verdadero. El problema es que los cuestionamientos, las dudas vienen de ti y de mí.
de nuestro ser, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestras faltas, es que tenemos estas dudas, tenemos estas incertidumbres. Pero la realidad es que cuanto más te acerques a Dios, cuanto más te acerques a su palabra, cuanto más leas la Biblia, más vas a tener certezas, vas a estar más seguro y vas a tener más confianza en el Señor. En tiempos de incertidumbre, quiero decirte que confía en Dios, porque Él es misericordioso contigo todos los días. Acuérdate de tu Salvador todos los días, dice la Escritura. Y ese es el asunto allí, la confianza que tenemos que tener en Dios en las situaciones difíciles. Y también el hecho de recordar que debemos confiar en Dios no solo en las situaciones difíciles, sino todo el tiempo. No tengamos esta actitud que tuvo el pueblo de Israel, que solo en los problemas se acordó de Dios. Acuérdate del Señor todos los días de tu vida.